Código Nacional de Procedimientos Penales realmente contiene teoría del delito? La respuesta es no. Ahora, el hecho de que la clasificación jurídica te exija ciertos elementos de teoría del delito, no es que contenga teoría del delito, es que se conforman estos conceptos procedimentales y sustantivos como lo era el cuerpo del delito. Me regreso al Código de la Ciudad de México. ¿Qué es el cuerpo del delito? Cuando me demuestres la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta. Yo les pregunto, cuando nos dice esto el Código de Procedimientos anterior, ¿a qué se refiere cuando nos habla de elementos que integran la descripción de la conducta? ¿A qué se estará refiriendo? ¿A qué consideramos que se está refiriendo? Los elementos objetivos, subjetivos, normativos de cada A los tipo. elementos descriptivos, exactamente como lo señala el maestro. Descripción, a los elementos descriptivos. Fíjense, no sé si recuerdan que cuando se hablaba de cuerpo del delito, se hablaba de un cuerpo del delito que era diferente en materia federal que en materia común. Déjenme ver si aquí se los encuentro, porque esto es bastante interesante. Les va a responder a todas las preguntas. No nos tardamos mucho tiempo más ya para continuar con esto, pero tratando de dar respuesta a lo que ustedes dicen. Déjame ponerle aquí. Creo que tengo una diapositiva en donde, para otras sesiones, aquí está. Déjenme se los pongo. La uso mucho para explicar esto cuando empezamos a aterrizar la dogmática a lo procedimental. Miren. Fíjense. La Constitución anterior, la no reformada, nos hablaba en su 19 de un cuerpo del delito y de una probable responsabilidad. Todos sabemos, ya no es novedad, que con la reforma nos habla de un hecho que la ley señala como delito. Ajá. Pero desde aquí, ¿quién nos va a responder todo esto? La dogmática penal. Nadie más, ¿eh? Ahora, vámonos un poquito más adelante. Fíjense bien. Elementos del tipo penal, lo que ahorita comentaba precisamente el maestro. El 168, ¿sí lo ven? ¿Sí más o menos se ve? ¿O quieren que lo trate de hacer un poquito más grande? Sí, cierto. A ver. Ahí ya se ve mejor, ¿verdad? Así es, doctor. Ok. Fíjense bien. El artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales nos hablaba de esto. Esta es una copia del artículo del 168. Y fíjense cómo decía aquí, es que no se los puedo subrayar, pero fíjense, la forma de intervención, la realización dolosa o culposa, el objeto material, los medios utilizados, las circunstancias del lugar, modo y tiempo y los elementos normativos y los elementos subjetivos específicos. Este era un código de procedimientos penales. La pregunta es, ¿entonces tenía teoría del delito también? Vamos, ¿hasta dónde es cierto que es la primera vez que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales tiene teoría del delito? La realidad es que no es cierto, yo lo he dicho siempre, porque se criticaba mucho esta parte de que era inconstitucional. Sí, es inconstitucional, eso sin lugar a dudas. Pero la parte de que tiene teoría del delito o no, difiere un poco. Fíjense bien. Código Federal de Procedimientos. Lo que está en rojo, elementos objetivos, así como los elementos normativos. Y Código Penal, esta es la parte que les estaba buscando, que no sé por qué no encontré, ahorita voy a regresar a ese código, en donde nos dice un elemento subjetivo o normativo como elemento constitutivo esencial. Por eso busqué hasta la palabra esencial, no sé por qué no me salió. Entonces el 141, cuando nos dice tipo penal, grado de ejecución, naturaleza dolosa y culposa, ¿nos está explicando teoría del delito? Por supuesto que no. Eso no es así. Te pone en su concepto procedimental
¿qué parte de la teoría del delito, de la dogmática penal, es la que se va a requerir para llenar y cubrir los estándares con suficiencia probatoria? Pero lo que te dice la teoría del delito no es el estándar, es el contenido. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros qué decirle a un juez en un segmento de auto de vinculación a proceso o de sentencia definitiva si desconocemos la teoría del delito? Bien dicho, dogmática penal. ¿Cómo? Si los códigos de procedimientos anteriores nos decían y tenían aquí perfectamente bien estos elementos, es exactamente lo mismo que está el 141. Nada más que si algo tengo que reconocer del artículo 141 y por supuesto del 316, es que en su conjunto en realidad le exigen al juzgador un concepto procedimental que se nutre de los elementos de la dogmática penal más fuerte que el de los códigos anteriores. Pero como no lo entendemos, no podemos ir con el juez y decirle, espérame, esto te exige más que los anteriores. ¿Y saben cómo están dictando autos de vinculación los jueces ahorita? Conforme a los anteriores. Y les digo por qué, fíjense. Cuerpo del delito. No puedo subrayar esta parte. Si me dan un minuto, que yo creo que va a ser bastante más interesante para copiárselos a la hoja. Fíjense, déjenme ver aquí por qué no venía en el 122. 122. ¿Sí? Pues esta versión del código esencial. A ver. Sobre las circunstancias esenciales, no. Esta versión del código no lo tiene. Vámonos al código federal de procedimientos anteriores y se los voy a poder explicar muy bien. A ver. Nos vamos a las abrogadas y nos vamos al Código Federal de Procedimientos Penales. Y una vez que lo tenemos aquí, nos vamos al 168. Obviamente todo eso es porque no les tenía preparado esto, ¿verdad? Normalmente sí preparo las pláticas. Y aquí es donde, aquí está. Fíjense bien, ¿eh? Se los copio. Lo vamos a pasar a Word. Les proyecto esta pantalla. Ahí va. Vamos a ponérselos en grande para que todo el mundo los pueda analizar. Y ahora sí. Fíjense lo que les trato de decir con esto. El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate. ¿Ok? Vamos a eliminar esta parte. ¿Qué es cuerpo del delito? Ah, mira, van a ser los elementos objetivos o externos. 1. Le ponemos 1 aquí. 1. 2. Los normativos. Los normativos. En el caso de que la descripción típica lo requiera. Pues es obvio, ¿verdad? Y por acá nos va a decir de la participación dolosa o culposa pero hasta sentencia.
porque antes no nos lo requería como tal. Entonces, fíjense bien, elementos objetivos o externos y elementos normativos. Con esto se entendía que existía un cuerpo del delito. Yo les pregunto, ¿cuáles son los elementos o cuáles elementos del tipo penal? ¿Quién me dice? Ya deben de saber todo esto, está muy fácil. ¿Nadie? Sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico tutelado, objeto material, nexo de atribuibilidad, preexistencia de vida. Bien, nada más lo de la preexistencia era de un caso práctico que pusimos, pero son, como ibas muy bien, abogado. Muy bien. Era verbo rector, resultado, nexo de atribuibilidad, calidad de sujeto activo, calidad de sujeto pasivo, objeto material, bien jurídico tutelado, circunstancias de modo, lugar, tiempo o ocasión y medios comisivos. 9. Entonces, lo que nos estaba pidiendo el cuerpo del delito era acreditar 9 elementos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? 9 elementos. Y luego, ¿cuáles son los elementos normativos? ¿Quién me dice? La que La ellos- propia ley, La ley, ¿Ah? la la costumbre. jurisprudencia, la ciencia. Perfecto. Son aquellos que requieren un juicio de valor y normalmente el camino para seguir es, fíjate en tu tipo penal, si no vete a una ley propiamente dicha, si no vete a una jurisprudencia, si no vete a la ciencia y por último vete a la cultura, es decir, al diccionario. Vamos a saber cuál es la manera de darles estos juicios de valor. Ejemplo, cópula. Me los dice mi propio tipo. ¿Al qué imponga o realice cópula? ¿Qué significa cópula? Ah, cópula es la introducción del miembro viril en cualquiera de las 3 cavidades. Perfecto. Si no dijera cópula ahí, bueno, pues me voy a otra ley a ver si lo dice. Si no, a la ciencia, si no, en una jurisprudencia y si no, pues al último, en el diccionario, ¿no? A ver qué es lo que significa. Entonces, fíjense cómo ya tenemos elementos objetivos y elementos normativos. Que elemento normativo no es como tal una característica, sino que va saltando de uno a otro. ¿Cuáles nos faltan? ¿Qué elementos? Elementos subjetivos que se dividen en dos, genéricos y específicos. Los genéricos son dolo, dolo directo, dolo eventual, culpa con representación y culpa sin representación. Y elementos específicos son ánimos, intenciones, finalidades. Ahora sí, el maestro Marino viene con todo. Excelente, excelente. Yo les pregunto entonces, el anterior, el federal en este caso que estamos analizando, 168, exigía que se acreditaran los elementos subjetivos para tener nosotros por acreditado el cuerpo del delito. La respuesta es no. Solamente nos exigía los elementos objetivos o descriptivos y los elementos normativos. Y párenle de contar. No hay absolutamente nada más que decir. Si nosotros nos vamos al artículo 141 del actual Código Nacional de Procedimientos Penales y nos exige una clasificación jurídica desde el 141, pero nosotros nos vamos al 316, que es el que nos va a decir cuáles son los requisitos para un dictado del auto de vinculación a proceso. ¿Cómo sabemos qué elementos nos exige? Pregunto. Si en el anterior que tenemos aquí, Código de la Ciudad de México o el federal, nos decía, a ver, tu cuerpo del delito son los elementos descriptivos y normativos en materia federal, y en materia local eran los descriptivos, los normativos y los subjetivos específicos, cuando fueran un elemento constitutivo esencial. Es decir, ¿a quién nos estaba dejando fuera? Al dolo y la culpa. Nos dejaba fuera la parte de los elementos subjetivos genéricos. Y para que se pudiera entender que había un cuerpo del delito,
y con eso dictarte inclusive un auto de formal prisión a través del pliego de consignación que realizaba el Ministerio Público, bastaba que se llevaran a cabo dichos elementos o que se acreditaran en una manera también hasta cierto punto probable, pero nada más, nada más. Ahora, ¿qué elementos se tienen que analizar para el dictado de una vinculación a proceso? ¿Quién me dice? Me encuentro en el artículo 316, ¿no? Del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aquí estamos en el 316. Pues ahí están. Fíjense cómo nos dice. Datos que se entenderá que obren datos. Exacto. Se entenderá que obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponer. Oye, ¿y me dijo algo? No. Pues la respuesta es no, ¿verdad? Habría que hacer después todo un estudio y relacionarlo con el 261, con el 265, pero eso nos va a ayudar para entender el estándar probatorio, que esto es procedimental. Pero hay otra cosa que es la dogmática penal, el contenido probatorio. ¿Cuál es el contenido probatorio de un auto de vinculación a proceso? Pues el contenido probatorio, estimado Arturo, es que no se actualice una causa de extinción de la acción penal ni excluyente del delito. ¿Cuáles son las excluyentes del delito? ¿Quién me dice? Sería una causa de atipicidad, una causa de atipicidad, sería una causa de antijuridicidad, ¿no? Ausencia de conducta. Exacto. Ya ibas. Bueno, esto ya lo vimos, no lo voy a repetir, pero ya lo vimos. Ausencia de conducta. Ahora sí, una causa de atipicidad. Una causa de atipicidad. Una causa de justificación. Y una de legítima defensa. ¿De qué? Inculpabilidad. De inculpabilidad. Bueno. Para que ustedes tan solo puedan darse cuenta que existe una causa de ausencia de conducta y pregúntenle a todos los que han estado en los últimos, este es el tercer módulo, ¿no? Así es. Significa que estamos en la clase número 12. Correcto. Si estamos en la número 12, ¿quién me dice cuántas pláticas hemos tenido nada más de conducta y todavía no terminamos? Nada más de conducta y todavía no terminamos. Porque entonces, si el 316 me dice que no se acredita una excluyente del delito, y las excluyentes del delito son las causas negativas del delito, porque es la ausencia de conducta, tipicidad de justificación y de inculpabilidad, ¿cómo voy a saber qué argumentar si no sé qué es conducta? ¿Cómo voy a saber qué decir si no sé qué es si no sé qué es tipicidad? Si no sé exactamente cuál es, hasta dónde puedo yo profundizar en que exista o que no exista un resultado, un nexo de atribuibilidad, un sujeto pasivo, una calidad de sujeto activo, un medio comisivo, un verbo rector. ¿Cómo lo voy a entender? ¿Cómo voy a entender yo si existe o no una causa de justificación si de alguna u otra manera no sé qué es la antijuridicidad? No sé hasta dónde me puede dar la misma. ¿Cómo voy a saber si hay una causa de inculpabilidad si no entiendo qué es una conciencia de antijuridicidad
una inexigibilidad de otra conducta, un error de prohibición. ¿Cómo lo voy a saber? Solamente con el estudio de la dogmática. Oye, fíjate que está muy bonito todo lo que dices, pero pues el Ministerio Público, la realidad es que para la vinculación a proceso solamente tiene que acreditar la tipicidad. Sí, en práctica. En teoría no es así, pero en la práctica lo concede. El Ministerio Público no se tiene que dar cuenta ni de la conducta, ni de las causas de justificación, ni les de la inculpabilidad. Y será la defensa quien pueda decidir llevar una defensa activa desde el principio, si avisora cualquiera de estas causas negativas del delito o excluyentes, o dejarlas para después. Pregunta: ¿y cómo vas a saber cuál es el momento exacto en donde las tienes que utilizar o no, si no sabes qué son? ¿Cómo vas a saber si llevas una defensa mixta, activa o de la que sea, si no entiendes por qué la tienes que llevar? Si cuando llegas a juicio y dices, bueno, es que yo la verdad no me voy a preocupar tanto por lo jurídico, me preocupo por lo fáctico. A ver, lo que sucede aquí es que son dos cosas completamente diferentes. Nadie lo desmiente. Lo más importante es el hecho. El hecho entendiéndolo como todo lo que sucede sin llevar al aspecto jurídico. Pero para poder saber si ese hecho es relevante o no para el derecho penal, pues primero tienes que conocer efectivamente todas las estructuras del delito para saber cuál va a ser tu estrategia de defensa. Si vas a tener una teoría del caso porque hay hipótesis 1, 3 o 4, o no vas a tener una teoría del caso porque tu estrategia es una defensa pasiva pura en una causa de atipicidad, o vas a manejar una estrategia mixta en donde vas a buscar una causa de atipicidad, pero vas a tratar de presentar alguna prueba como un metadictamen o contradictamen, buscando además de la insuficiencia probatoria y la deficiencia probatoria, un indubio pro reo. Repito, no me quiero alargar más en este aspecto, salvo que ustedes me guíen con sus preguntas, no tengo ningún problema. Esto pues no lo traía estructurado ni preparado, pero creo que es la manera más clara en donde yo les puedo explicar por qué es necesaria la dogmática penal. Entonces, si el 405, que no es que contenga teoría del delito, sino que te dice la estructura procedimental de qué se va a requerir en una sentencia absolutoria. Te dice, oye, para que el 406 te dice, oye, para que puedas dictar una sentencia condenatoria, sí te voy a pedir, por favor, juez, que analices qué. Bueno, pues me vas a tener que analizar que estén acreditados los elementos de la clasificación jurídica. Esto es, el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención, la naturaleza dolosa, etc. Es los conceptos que vamos a aprender de la teoría del delito. Oye, ya con eso, o sea, con la tipicidad, porque si se fijan, la clasificación jurídica es la tipicidad. Todo esto casi se analiza a nivel tipo. Y lo demás, y la conducta y la antijuridicidad y la inculpabilidad. Lo que pasa es que la sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos, así como el grado de ejecución, la forma de intervención, la naturaleza dolosa y culposa de la conducta típica. ¿Y ya? No. En toda sentencia condenatoria se argumenta. ¿Por qué? No está favorecido por ninguna causa de atipicidad, justificación o inculpabilidad. Entonces me estás diciendo que lo que me dicen entre el 405 y el 406 es que se tiene que analizar la existencia de conducta, de tipicidad, de antijuridicidad y del último elemento para que no haya inculpabilidad. La respuesta es sí. ¿Y qué tan complicado es eso? No mucho. Llevamos 12 pláticas y todavía no terminamos la conducta. Efectivamente, doctor, es lo que yo comentaba hace un rato, antes de que usted estuviera ya en plataforma. Les comentaba, ahorita tenemos cerca de 60 personas viéndonos a través de Facebook Live y que me han preguntado qué es lo que se ha visto.
Entonces yo les decía que lo último que se estaba viendo era la conducta por omisión y se estaba examinando lo que es la calidad de garante, las fuentes de la calidad de garante. Entonces, pues los invitamos a inscribirse a aquellos que quieran aprender realmente teoría del delito, ¿sí? Con el doctor Arturo Castañeda los invitamos para inscribirse a estos módulos por liceo académico. Adelante, doctor, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, de los que hay personas que no habían estado en la plática anterior, creo, ¿no? Pero bueno, de los que sí estaban, ¿hay dudas de lo que hemos visto? ¿Quién me puede decir? Si es que hay dudas, y si no, ¿en qué parte nos quedamos? Adelante, Marino, y que viene con todo. El maestro viene con todo hoy. Sí, desde Oaxaca nos acompaña. Y es la Fíjense, se parte los que digo para empezar a poner un poquito, a lo mejor, de algunos casos prácticos. No puede entrar a clase la clase pasada, pero sí, demos, para donde yo me quedé, bueno, el video ya se les envió. Exacto, sí, es muy bueno. Y se ve que tiene sus apuntes también. Creo que nos quedamos hasta la taxibilidad objetiva, doctor, en un estudio del artículo 16 del Código de Procedimientos de la Ciudad de México, Código Penal de los Procedimientos de la Ciudad de México. Vimos la calidad de garante, la situación típica de peligro, análisis de acción, evitadora del resultado, posibilidad físico-intelectual de criticar el resultado, inactividad que en su eficacia es equivalente a la acción ilícita, exigibilidad del resultado material, construcción de nexo de evitación, y ya no anoté las demás. Vimos también lo que es bueno, estuvimos checando calidad de garante, en la aceptación efectiva, que es lo primero que íbamos a ir viendo, lo que vivimos primero, la calidad de garante, que es a donde nos quedamos también todavía, creo que no concluimos completamente. Pero la calidad de garante me parece que sí la estábamos analizando en el sentido de que la aceptación efectiva sí la terminamos de ver, ¿no? Sí. Luego, lo de las comunidades, ¿esa entramos o ya no entramos a las comunidades que afrontan peligros de la naturaleza? Sí, también parece que vimos ese, también lo vimos. Ok, también me parece que analizamos la parte del... ¿No nos quedamos en el actuar precedente culposo y fortuito o en el de la custodia y posición efectiva de un miembro de la familia y pupilo? Estamos mirando eso, ¿quiénes son familia? Perfecto, excelente. Entonces, ¿de ahí hay alguna duda, algún comentario respecto a quiénes son familia? Al respecto, por mi parte no. No sé, mis compañeros, si tengan alguna duda. ¿Nadie? Bueno, entonces No. para terminar esta parte, que es bastante importante. Entonces, fíjense, se hallara, déjenme les pongo aquí. Aquí. Estamos ante esta. La voy a copiar aquí del código. Para los Estamos ante la tercera fuente, entonces. Perdón, doctor, para los que nos están viendo a través de Facebook Live en estos momentos y preguntan cómo pueden entrar a estos módulos de teoría del delito y los horarios, nada más vayan a la página del Liceo Académico o manden un mensaje al 22 21 14 25 79.
¿sí? Para los que quieren nivelarse, que ahorita estoy viendo mucha gente que está mandando mensajes, por favor al 22 21 14 25 79 y ahí se les dan los informes. No, Disculpen. no, para nada, estamos perfectamente. Fíjense bien, estamos en esta parte. Acuérdense que esto se desprende del Código Penal para la Ciudad de México en su artículo 16 y en la mayoría de los estados que ya están armonizados. Va a haber otros en donde todavía no esté tan claro, pero en la mayoría sí. ¿Ok? Y además tiende todo esto a formarse, ya sea en el código, que va a ser uno solo, porque es el código más, pues de alguna u otra manera, que más ha tenido una evolución. ¿Ok? Entonces, fíjense. Se halle en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, de la salud o de la integridad corporal. Yo les pregunto a ustedes, imagínense, ya les había preguntado o les puse el ejemplo de este primo que los visitaba, un primo lejano. ¿O no se los he puesto a ustedes? No, doctor. ¿No? Bueno, les voy a poner un ejemplo y lo vamos a ir analizando para que al final lo resolvamos en conjunto. Imagínense que viene a visitarlos a ustedes un tío que vive en Alemania y que en su vida lo habían visto. Sí, es hermano de su mamá, pero pues la realidad es que por una o por otra cosa ni llamaba ni absolutamente nada y un día se le ocurrió venir y les dijo, sobrinos, vámonos, o sobrino o sobrina, vámonos por favor, porque quiero comprar unas cosas y ustedes se lo llevan a una plaza muy bonita. Y entonces, en ese momento, de repente llegan dos personas, uno con un desarmador, otro con un martillo, y en ese momento le dicen al tío, esto es un secuestro, lo venimos siguiendo desde el aeropuerto, sabemos que usted vive en Europa, sabemos que tiene mucho dinero, nos lo vamos a llevar, y de repente, ustedes como sobrinos que pues no conocían ni tenían idea absolutamente de este tío, lejos de hacer algo por ayudarle y con miedo a que les dieran un martillazo, que les enterraran el desarmador, se quedan protegiendo a su mamá y entonces se lo llevan, lo privan de la libertad. La pregunta es, cuando llegue la fiscalía y a ustedes les llegue su notificación o su citatorio para audiencia inicial y les digan secuestro en comisión por omisión. La pregunta es, de entrada, con el análisis de los requisitos del 16, ¿serían ustedes responsables de secuestro en comisión por omisión? Se halle en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o la integridad corporal de alguno de los miembros de su familia o de su pupilo. Entonces, fíjense, lo que está buscando la dogmática, de lo que se nutre, es de colocar sobre los hombros de los ciudadanos una carga respecto de bienes jurídicos tutelados que dice el Estado, yo no puedo lanzar mi brazo largo de la ley a todos los lugares y te voy a cargar tus hombros con una responsabilidad en el supuesto de que pudiendo hacer algo, de alguna u otra manera, no lo hagas y entonces se llegue a lesionar un bien jurídico tutelar. Más allá de la pura responsabilidad moral que pudieras tener, ahora existe una responsabilidad penal para estos casos en donde existan sujetos que no hagan algo por intentar proteger un bien jurídico tutelado respecto del que son garantes y se llegue a lesionar. Si estamos nosotros analizando la estructura de la conducta por omisión
mejor conocida como comisión por omisión, y sabemos que nuestra taxatividad objetiva, de alguna u otra forma, es calidad de garante, situación típica tipificada, análisis de la acción evitadora del resultado, poder o capacidad físico-intelectual, inactividad y su equivalencia como si hubiera sido una acción, exigencia de resultado material y nexo de evitabilidad, y nos encontramos analizando el primero de los elementos de la taxatividad objetiva, es decir, la calidad de garante, y nos encontramos una fuente de calidad de garante que nos dice cuando seas familiar o pupilo, lo primero que vamos a tratar de analizar para saber si tenemos al primero de los elementos o no lo tenemos, es saber efectivamente si existe si esta persona es garante o no, si el sobrino es garante o no. Si fuera garante, bueno, entonces ya nos pasamos a los siguientes elementos. Vete a la situación típica de peligro, al análisis de la acción evitadora del resultado, a la posibilidad físico-intelectual. Pero si no, aquí debe de quedar. Hasta ahí debe de quedar. Se debería dictar en su caso un auto de no vinculación a proceso. ¿Por qué? Porque si no hay calidad de garante y un auto de vinculación a proceso en realidad no te vincula a proceso, sino lo que hace es obligarte a que se siga realizando una investigación, por más que se investigue, no va a haber manera de que te configuren una calidad de garante que desde el primer momento se denota inexistente, en el supuesto de que así sea. Ahora, resulta claro entonces que el Estado pretende aquí proteger bienes jurídicos cuando no está él en posibilidad de cumplir sus obligaciones. Algunos otros vemos, si está mal manejado esto, como un exceso del Estado. Porque ¿cómo es posible que me haga responsable de no salvaguardar ciertos bienes respecto de los que no tengo un vínculo jurídico ni moral que me ate a ellos? Si voy a analizar la responsabilidad de una fuente de garante por un parentesco, por una relación familiar, pues lo primero que tendría yo que saber es qué es familia. Y posteriormente, así seguir resolviendo esta parte. Ahora bien, si nosotros empezamos a analizar esto como desafortunadamente todavía se hace en México, es decir, oye, pues vete entonces al libro de Jacobs a ver qué nos dice que es la calidad efectiva. Oye, pues no me dice nada, entonces vete al libro de Frank von Liszt. No, pues tampoco me dijo mucho. Pues entonces, pues vamos a ver de qué libro sacamos esto. Nos vamos a dar cuenta de que los autores hacen el análisis en distintos países para determinar, de acuerdo a sus dogmáticas penales, qué es lo que debe de ser aplicable y qué es inaplicable. Nosotros a donde tenemos que ir es a nuestro artículo 16, porque el artículo 16 es el que nos va a decir de alguna u otra forma cuál es la estructura de la fuente de calidad de garante. Y aquí se las voy a poner. El 16 del Código Penal para la de México. ¿Alguien? ¿Alguna idea? Vamos al 16. ¿Se acuerdan que la primera fuente de calidad de garante es que lo aceptó? Entonces, si ya tengo, ¿por qué en la tercera, en este es el inciso D, perdón, les había dicho C, me dices que se haga en una efectiva y concreta posición de custodia? Si ya existe esa aceptación efectiva, pues me quedo con mi fuente del inciso A, ¿no? ¿O para qué me voy a la fuente del inciso D? Y sin embargo, sigo creyendo que esa efectiva y concreta posición de custodia tiene que ver con una aceptación. Hay muchos que te dicen, no. Significa que estés de una manera ahí,
presente, que tengas la posibilidad de evitar el daño. Y entonces yo les pregunto, oye, ¿y entonces para qué existe este elemento de la taxatividad objetiva que es de acuerdo con las circunstancias podía evitarlo? ¿Para qué me lo pones? ¿Estás duplicando requisitos o cómo? Entonces es donde empezamos nosotros a tener precisamente complicaciones y en donde queremos irnos a ver qué dice un autor, qué dice otro autor, qué dice otro autor, y muchos ni siquiera lo van a tocar. Porque recuerden que en otros países no son las mismas fuentes de calidad de garante. Hay muchos en donde sí, pero hay muchos en donde no. E inclusive en donde sí, que pudiera existir esta parte del familiar. ¿Sabían ustedes que hay lugares en donde inclusive dogmáticamente hablando sus leyes dicen, a mí no me importa que sea familiar? Y se los digo porque yo hubo un caso en España, me parece que fue en España, en donde decían, ¿y qué pasa con los matrimonios homosexuales? Lo que aquí sucedería con un caso de una sociedad de convivencia. Y el Estado, a través de la Comisión Pro Omisión, lo que quiere hacer precisamente es proteger este vínculo. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad de convivencia? ¿A poco el esposo o la esposa homosexual no tendría obligación de salvaguardar de un bien respecto a su convivente? Cuando esto llega a juicio y los jueces vienen y analizan esta parte, entonces te van a decir, es que ¿cómo es posible? Es injusto que si es su esposo, pero la ley de alguna u otra manera no lo considera como familia, entonces nosotros nos pongamos a hacer un análisis taxativo. El esposo lo debió de haber protegido. 1. Independientemente de lo justo o no, ¿será procedente hacer este tipo de interpretaciones completamente amplias respecto de un esposo que no produjo el resultado, que no puso en peligro el bien jurídico, que no hizo absolutamente nada y que por eso la ley te dice quién sí y quién no, con la finalidad de decir sí, es responsable de secuestro en comisión por omisión? ¿O tendremos que atender de manera específica? A veces es mucho más difícil el realizar un análisis taxativo que uno interpretativo. Porque si se fijan en el interpretativo, no falta quien señale, no, pues es que, ¿cuál es la problemática de señalar ahí conforme a lo textual? Bueno, pues entonces si lo analizamos de una manera interpretativa, todos vamos a tener la razón. Si lo pones con 7 jueces, los 7 jueces pueden tener razón. ¿Por qué? Porque es para quien le parezca más justo. Porque es un análisis de los derechos humanos, porque es un análisis del principio de pro homine, pro persona, porque es un análisis del bloque de constitucionalidad, ahora parámetro de regularidad constitucional. Pero esto no es así, porque para eso está taxativamente designado. Entonces, ¿qué es ese elemento de la taxatividad objetiva que es de acuerdo con las circunstancias podía evitarlo? ¿Para qué me lo pones? ¿Me estás duplicando requisitos? ¿O cómo? Entonces es donde empezamos nosotros a tener precisamente complicaciones y en donde queremos irnos a ver qué dice un autor, qué dice otro autor, qué dice otro autor, y muchos ni siquiera lo van a tocar. Porque recuerden que en otros países no son las mismas fuentes de calidad de garante. Hay muchos en donde sí, pero hay muchos en donde no. E inclusive en donde sí, que pudiera existir esta parte del familiar. ¿Sabían ustedes que hay lugares en donde inclusive dogmáticamente hablando sus leyes dicen, a mí no me importa que sea familiar? Y se los digo porque yo hubo un caso en España, me parece que fue en España, en donde decían, ¿y qué pasa con los matrimonios homosexuales? Lo que aquí sucedería con un caso de una sociedad de convivencia. Y el Estado, a través de la Comisión Pro Omisión, lo que quiere hacer precisamente es proteger este vínculo. Entonces,
¿qué pasa con la sociedad de convivencia? ¿A poco el esposo o la esposa homosexual no tendría obligación de salvaguardar de un bien respecto a su convivente? Cuando esto llega a juicio y los jueces vienen y analizan esta parte, entonces te van a decir, es que ¿cómo es posible? Es injusto que si es su esposo, pero la ley de alguna u otra manera no lo considera como familia, entonces nosotros nos pongamos a hacer un análisis taxativo. El esposo lo debió de haber protegido. 1. Independientemente de lo justo o no, ¿será procedente hacer este tipo de interpretaciones completamente amplias respecto de un esposo que no produjo el resultado, que no puso en peligro el bien jurídico, que no hizo absolutamente nada y que por eso la ley te dice quién sí y quién no, con la finalidad de decir sí, es responsable de secuestro en comisión por omisión? ¿O tendremos que atender de manera específica? A veces es mucho más difícil el realizar un análisis taxativo que uno interpretativo. Porque si se fijan, en el interpretativo, no falta quien señale, no, pues es que, ¿cuál es la problemática de señalar ahí conforme a lo textual? Bueno, pues entonces, si lo analizamos de una manera interpretativa, todos vamos a tener la razón. Si lo pones con 7 jueces, los 7 jueces pueden tener razón. ¿Por qué? Porque es para quien le parezca más justo. Porque es un análisis de los derechos humanos, porque es un análisis del principio de pro homine, pro persona, porque es un análisis del bloque de constitucionalidad, ahora parámetro de regularidad constitucional. Pero esto no es así, porque para eso está taxativamente designado. Entonces, ¿qué es esto de una efectiva y concreta posición? Hay 2 cosas aquí que tenemos que platicar. La primera, es un defecto del código que no nos explique qué debemos entender por posición efectiva y concreta de custodia. La respuesta es sí, es un defecto. ¿Y qué nos queda? Pues que los tribunales hagan una decente interpretación, lo más exegética y taxativa posible, porque estamos hablando de principios de la teoría del delito, mejor dicha, dogmática penal. Entonces, fíjense cómo tenemos que empezar a irnos a los aspectos de la corte. Déjenme ver si les puedo poner por aquí una ejecutoria de amparo directo. Creo que la otra vez ya se las había empezado a señalar, pero obviamente no la vimos toda. Tenemos aquí esta ejecutoria. Déjenme se las pongo. Y pues entonces tenemos que empezar a preguntarle a la ejecutoria, ¿no? Me parece que estaba por el punto 52 o 53, pero más fácil lo buscamos por aquí, miren. 22 no, 31 no, 40 no. Por aquí debe de empezar. Fíjense. ¿Se fijan cómo la primera sala de justicia de la nación ya te empieza a poner cuál es la estructura de la comisión por omisión? Y entonces te analiza cuál es la fuente. Y te analiza aquí qué supuestamente para ellos es una concreta posición de custodia. Y entonces, fíjense cómo cuando nos vamos, este es el 50 y 49, 53, no, aquí. Fíjense cómo ya nos empieza a decir. Es necesario que con la omisión se produzca un resultado concreto de la lesión. Esta equivalencia valorativa es para atribuir en la comisión por omisión. Pero cuando arribita empezó a analizar esta parte,
de la concreta lesión, aquí, como fuente de calidad de garante, lo único que te dice es, déjenme les busco esta parte. Aquí está. Dice, en efecto, en el papel de garante, es decir, en la posición de vigilancia, posición que nos dice allá, inmediata y presente y aprehensible del bien jurídico que se tenga a su cargo. Tal y como nos dijo la maestra Nuño, esta es la parte que te está diciendo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una falla técnica completa, porque entonces me estás duplicando. Si me estás diciendo que aquí tiene que tener una posición de vigilancia inmediata y presente, entonces, ¿qué pasa con lo que decimos en las circunstancias y la posibilidad físico-intelectual? Oye, lo que pasa es que la Corte nunca habla, hasta cierto punto, de una posibilidad físico-intelectual. Eso tú ya lo estás sacando, no sé de qué parte. Y bueno, la Corte sí habla de una posibilidad físico-intelectual. Fíjense cómo en el análisis de esta comisión por omisión te dice la posibilidad de evitar el resultado. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué debo entender por una concreta y efectiva posición de custodia? Bueno, la Suprema Corte, en este amparo, ya ha señalado que la custodia efectiva se refiere a una posición de vigilancia inmediata, aprehensible y presente. La custodia no alude al significado civil. Nos lo dice también en el amparo. Nos dice, no es que haya una custodia, sino es esta acción de guardar algo con precaución, de vigilarlo. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos empezar a entender por una posición concreta y efectiva. Lo primero que vamos a tener que demostrar para saber si efectivamente existía la posición efectiva, la efectiva, que es la primera, ¿no? Porque estamos en la primera, es que existe esta posición de vigilancia. Hasta esta parte, ¿alguna duda? ¿Nada? Ok, bueno. Vamos a seguir analizando esta parte de posición efectiva. Esta posición efectiva de custodia que se define y que no resulta coherente con la estructura taxativa, porque ya dijimos que estaríamos duplicando el requisito de efectividad entendido como lo presente, como ese elemento de posibilidad físico-intelectual. Entonces, nosotros tenemos que analizarlo para saber qué se requiere demostrar para imputar cualquier tipo de resultado en comisión por omisión. Entonces va a ser muy necesario evaluar exhaustivamente si el garante estaba en esta posibilidad de vigilancia. Lo que se debe de hacer aquí es tratar de fortalecer dicha estructura, especificando qué se debe de entender por una posición efectiva. No obstante, hasta ahorita nos quedamos con lo que nos dice la Corte. Ahora bien, segunda parte de la estructura. Existencia de una posición concreta. Ya tenemos demostrado, ya tenemos en los registros de investigación puntos que nos llevan a creer que efectivamente tenemos una posición efectiva de custodia por parte del sobrino respecto del tío que no conocía. ¿Por qué? Porque estaba ahí en vigilancia. Oye, pero nunca aceptó efectivamente que tomaba su custodia. No. Es que te van a decir los jueces, esa es otra estructura, esa es otra fuente de calidad de garante. Aquí la Corte nos dijo que es una posición de vigilancia. Oye, me parece incorrecto. Bueno, argumentalo y veamos si posteriormente pasa o no pasa de una 16ª reflexión. Pero hasta ahorita, conforme a lo que dice la Corte dogmáticamente hablando, tenemos que se acreditó una posición de inmediatez respecto del sobrino, toda vez que estaba al ladito cuando se llevaron a su tío y le dijeron que lo iban a privar de la libertad.
Bueno, Ministerio Público, entonces me puedes decir qué entendemos por una existencia de posición concreta. El vínculo. El vínculo. Estamos completamente de acuerdo, maestra. Y aquí otra vez vendría la pregunta. Si la posición concreta es sobre el vínculo, entonces, ¿para qué me dice la fuente de calidad de garante que sea familiar o pupilo? ¿Qué no se supone? Que con el solo hecho de ser el tío, entonces ya estaría en la posición de garante. Parecería, ¿no? Pero fíjense qué gran punto tocó ahorita la abogada Núñez. Entonces, ¿me quiere decir la estructura del 16 que no basta que sea mi tío? La respuesta es sí. No basta que sea tu familia. Porque si nos están diciendo precisamente que cuando se importaron estas estructuras era por el vínculo que existía entre las personas y aunque el matrimonio homosexual no fuera familia, tenía que tener una cierta responsabilidad en este tipo de situaciones, entonces me tengo que dar cuenta del vínculo. Vamos, me parece que aquí no está bien definido. Si se refiere a la posibilidad específica de salvaguardar el bien jurídico tutelado, y yo creo que no, porque eso ya lo dejamos atrás, en la parte efectiva. Ya que puede causar en su caso una problemática el distinguir lo efectivo de lo concreto, pero me queda claro que son dos aspectos completamente diferentes. ¿Esto qué significa? Vamos, no es lo mismo la posición efectiva de protección que se tenga sobre un hijo, la posición efectiva de vigilancia, estar ahí, a la posición de custodia concreta que se tenga sobre tu cuñado. ¿O bastará que sea tu cuñado? Por ese solo hecho ya tienes una fuente de calidad de garante. Y fíjense, lo lógico es que el legislador hubiera señalado qué grados de parentesco te debieran dar esa calidad. Si el legislador te dice ascendiente o descendiente en primero o en segundo grado, bueno, sabremos que serán tus padres, tus abuelos, tus nietos y tus hijos. Si te dice, pero consanguíneo en línea recta colateral igual, bueno, pues mis hermanos. No, parentesco consanguíneo en línea recta colateral desigual. Pues a lo mejor a mi primo. Parentesco consanguíneo en línea recta colateral desigual hasta el cuarto grado. Bueno, pues entonces mis sobrinos. Y después viene, ¿basta esa calidad? O sea, ¿basta que seas mi sobrino o mi tío para que se produzca la obligación? Y cuando te dicen que existe una posición concreta, la respuesta es muy clara. La respuesta es muy clara. Por concreto, debe analizarse precisamente la diferencia entre la fortaleza del vínculo, como bien lo dijo la licenciada. Se necesita entonces la demostración de diversos elementos independiente de la posición efectiva. Entonces, el concepto de concreto debe ser respecto de la fortaleza del vínculo con la persona a la que se pretende salvaguardar ese bien tutelado. Si vamos más o menos bien y en lo correcto, por concreto debe tomarse lo contrario a lo abstracto y a lo indefinido. ¿Qué quiere decir? La posición de custodia concreta debe acreditarse sobre la base de la relación que existe entre el garante y el sujeto cuyo bien jurídico está en peligro. Entonces, en la práctica, además de la relación de familia, deberá de acreditarse una solidez y fortaleza en el vínculo. ¿Por qué es importante entonces fortalecer esta estructura para que el legislador nos diga, efectivamente, esto es lo concreto y no tenga que venir la Corte a señalárnoslo? Esto es lo efectivo y no tenga que venir la primera sala a decirnos qué hay. Pero hasta aquí, en nuestro análisis defensivo, ya tenemos dos elementos que la Fiscalía tendrá que analizar, o dos elementos, si somos asesores jurídicos, que vamos a tener que enmendar si la Fiscalía no los señala. Pregunta, ¿en qué momento va a tener que señalarnos la Fiscalía esta estructura?
Él me dice, Formulación de imputación. en la fórmula. Maestrazo, ¿por qué, maestro? Diles por qué. Bueno, ¿por qué la formulación de imputación? Pues porque ahí es el conocimiento que le van a dar al imputado sobre el hecho que le están imputando al sujeto activo. Exacto, porque estamos hablando de una litis cerrada de certeza jurídica en México. Por eso, si la fiscalía llega y nos dice, le hacemos de su conocimiento que estamos realizando una investigación formalizada toda vez que usted tenía una efectiva posición de custodia y concreta además sobre su tío, toda vez que es su familiar, tal y como nos exige la fuente de calidad de garante que se encuentra establecida y prevista y consagrada en nuestro artículo 16 del Código Penal de la Ciudad de México en su fracción, en su inciso D. ¿Precisiones o aclaraciones, defensa? Sí, su señoría. Si usted permite que la fiscalía venga y me recite lo que dice el artículo, pues entonces todos ya somos culpables desde ahorita. No, con fundamento en el 311, por favor, que me verbalice de manera fáctica lo que está tratando de decir. ¿Cuál fue en la práctica la posición efectiva y qué elementos cree tener para posteriormente en la solicitud de vinculación a proceso presentar registros o antecedentes de investigación que logren demostrar en el estándar probatorio de la vinculación a proceso que existía la misma? Ah, bueno, concreta y efectiva porque se demuestra con los testigos o con las cámaras de vigilancia que tenía una posición efectiva con la que podía salvaguardar el bien jurídico tutelado, ya que A estaba en tal lugar y B en tal lugar. Ah, gracias, Ministerio Público, porque con esto yo ya sé qué es lo que me tienes que demostrar. Y no el juez va a llenar los huecos con lo que digas. No, lo que pasa es que estaba a 4 metros. El Ministerio Público nunca dijo eso. No me importa. De lo que existen en los antecedentes de la investigación, yo puedo tomar esta parte porque simplemente estoy adaptando los hechos al derecho. Pero ¿cuáles hechos si nunca te dijo? Nunca te habló inclusive del vínculo concreto entre las partes. Nunca te habló de eso. Entonces, fíjense cómo vamos desprendiendo de todas y cada una de las formas en que desglosamos los elementos de taxatividad, lo que debemos decir como ministerios públicos y lo que debemos eliminar como defensores. ¿Dudas de los primeros dos puntos de la estructura?